El tiempo de demora de un tratamiento es aproximadamente entre 2 a 3 semanas, ¿no? Y en esas 2 o 3 semanas sus comorbilidades pueden incrementarse, puede surgir una neumonía intrahospitalaria, una infección urinaria, un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda y también las escaras. Este es un dato importante que después de una cirugía de cadera, el 20% más de los pacientes de edad avanzada con fractura de cadera desarrollarán al menos una complicación médica en el postoperatorio. Ahora, nosotros cuando hacemos un tratamiento quirúrgico de estos pacientes, eh, siempre tratamos de mejorar sus índices, ¿no? Sus índices clínicos. Nosotros en nuestra institución tenemos un pool de geriatras dedicados a estos pacientes que hacen el prequirúrgico y la evaluación postquirúrgica para minimizar los riesgos de sus patologías o de sus comorbilidades inherentes después de una cirugía de cadera. Nosotros utilizamos la clasificación de las fracturas de cadera. Las fracturas de cadera, de acuerdo a la clasificación de Müller, lo dividimos en tres. Las tipo A, que son las fracturas del macizo trocantérico, las fracturas del tipo B, son las fracturas del cuello quirúrgico, y las fracturas tipo C, que es de la cabeza del fémur. Las fracturas tipo A, que es la más frecuente, aproximadamente estamos hablando en un 80% de estas lesiones, que comprende toda la región del macizo entre el trocánter mayor y trocánter menor. La podemos dividir en fracturas tipo A1, A2 o A3. Las fracturas A1, que sería el segmento del fémur 3, como es la zona proximal del fémur, sería 1. Las 3, 1A, 1A2 o A3 son las intertrocantéricas. Las tipo A1 son las fracturas estables, en el cual la corteza posteromedial está íntegra, la parte del trocánter menor, la inserción del trocánter menor a nivel de la diáfisis, que es el contrafuerte medial, está intacto, entonces son estables y podemos utilizar cualquier material de osteosíntesis, ya sea el DHS o los clavos bloqueados de cadera, lo podemos utilizar. Las fracturas tipo A2, que son las multifragmentarias, las A2 y las tipo A3, son fracturas inestables. Se caracteriza por la inestabilidad, y un criterio nosotros que tenemos de inestabilidad es medir la corteza lateral, la distancia entre la corteza y la parte de la zona de la fractura. Si esa medida es de menos de 20 milímetros de la corteza lateral, lo consideramos como una fractura inestable, y si es mayor de 20 milímetros, lo consideramos como que tiene una relativa estabilidad. Pero esto se correlaciona a si existe una avulsión del trocánter menor, ¿no? El trocánter menor, que es el macizo trocantérico, o que es el soporte de las zonas de carga de una fractura de cadera, pues se lesiona, hay una disrupción de estas líneas en el cual las fuerzas biomecánicas se alteran, ¿no? Y en las tipo A3 son las fracturas inversas de la cadera, y tiene un grado de inestabilidad. Ahora, en relación
a qué implante es mejor entre un sistema que nosotros utilizamos, el DHS, que es el tornillo dinámico, o el TFNA, que son los clavos bloqueados de fémur avanzados. Pues no hay dentro de la evidencia científica, no hay eh, un registro que nos puede decir cuál es mejor que otro, pero la tendencia de toda fractura inestable, como las tipo A2 y A3, es utilizar un clavo bloqueado de fémur no avanzado, que es el TFNA actualmente, el cual estamos nosotros utilizando. A nivel de la fractura de cuello, las tipo B, se caracteriza porque son unas fracturas articulares que cuando existe este tipo de lesión puede producirse una hemorragia a nivel de la cápsula, y esa hemorragia produce una disminución de la luz de los vasos sanguíneos, y el riesgo de una necrosis vascular aumenta. Entonces, nosotros podemos tener generalmente a dos grandes grupos etarios en las fracturas de cuello. Los pacientes jóvenes que sufren un accidente de tránsito, un accidente laboral, ¿no? Y los pacientes ya de edad a partir de los 65, 70 años. ¿Por qué es importante tener este criterio? Porque nosotros cuando tratamos un paciente de 65, 70 años, en el cual tiene una fractura de cuello y existe una gran probabilidad, un gran riesgo de que a través de esa fractura produjo una necrosis avascular de cadera, nosotros indicamos un reemplazo articular, ya sea total o un reemplazo articular parcial. Ahora, ¿qué escogemos entre un reemplazo articular total o un reemplazo articular parcial? Es el estado de deambulación. Si ese paciente a los 65, 70 años es un paciente deambulante, que hace actividad deportiva, que tiene una actividad social incrementada, entonces nosotros le colocamos un reemplazo total de cadera. Pero si este es un paciente de 85, 90 años en el cual ya la deambulación es escasa, solamente está en su hogar, ¿no? Y que por sus comorbilidades necesita ser apoyado por su entorno familiar, nosotros indicamos un reemplazo articular parcial de cadera, en el cual el material o el dispositivo médico se conoce como una prótesis de Thompson. Pero también existen otro tipo de prótesis, que son las prótesis de Müller, pero que nosotros en nuestra región no lo utilizamos mucho. Pero ¿qué pasa si este es un joven de 25, 30 años, que estando viajando sufre un accidente de tránsito y existe una lesión a nivel del cuello? Pues no, nosotros no indicamos un reemplazo articular. ¿Por qué? Porque la prótesis tiene un tiempo de vida de aproximadamente unos 10 a 15 años. Colocar a un joven de 30 años con una fractura de cuello para luego estar cambiando las prótesis cada 15 años, no es lo que se aconseja. Entonces, lo que nosotros hacemos es una reducción cerrada y colocamos tornillos a nivel de la fractura del cuello, especialmente en las que son tipo B1, ¿no? En el cual queremos hacer una osteosíntesis de esta lesión. Si bien es cierto, nosotros tenemos la clasificación de la O en la fractura de cuello, la tipo B1, B2 o tipo B3, cuando son fracturas para ver el pronóstico, si yo al hacer una reducción y colocar un tornillo canulado, existe una posibilidad de que
de que esa osteosíntesis termine en un retardo de consolidación o en una no consolidación que se considera como pseudoartrosis, pues nosotros utilizamos la clasificación de Powers, en el cual está en relación al grado en el cual la fractura de cuello se produce, ¿no? Cuando una fractura tiene un ángulo de 70 grados, pues existe un mayor riesgo de que después de yo utilizar mis tornillos canulados, este paciente en el transcurso de los meses pueda tener una pseudoartrosis o un retardo de consolidación, ¿no? Y estos pacientes pueden entrar de nuevo a una nueva cirugía para hacerle una revisión de la osteosíntesis, ¿no? O si hay una mala consolidación, hacerle una osteotomía validizante en ese sentido. Y las fracturas tipo C son las fracturas netamente articulares de la cabeza, que si son jóvenes, pues también nosotros hacemos una técnica de luxación de cadera controlada y en el cual podemos colocarle tornillos sobre esa fractura marginal de la cabeza. Pero ya cuando son de edad 65, 70 años, pues utilizamos el reemplazo articular de cadera. Bueno, esto es lo que hablábamos. En la clasificación de Müller, pues cada segmento del hueso tiene un número. En este caso el fémur sería el número 3, ¿no? Como es el segmento proximal de la cadera, es el 1. Y de acuerdo si la fractura es a nivel del macizo trocantérico, una fractura a nivel del cuello o una fractura a nivel de la cabeza, podemos utilizar las letras A, B o C según corresponda, ¿no? Ahora, ¿cómo ustedes pueden saber que es una fractura de cadera después de una caída de un paciente geriátrico? Pues cuando sucede esto, la clínica del paciente pues es una limitación funcional, el paciente está postrado, no puede caminar, pero cuando ustedes observan a un paciente, pues el miembro inferior se va a encontrar en una flexión, abducción y una rotación externa, ¿no? Hay un acortamiento con esa posición del miembro inferior afectado, pues entonces clínicamente ustedes tendrían que sospechar de una fractura tipo A de Müller, ¿no? Y conforme va pasando los días pueden encontrar signos de sangrado del hueso que se conoce como equimosis. Pero si es una fractura de cuello, de cadera, el paciente tiende a tener sus miembros inferiores de igual longitud, no hay una rotación extrema, ni hay acortamiento en las fracturas tipo B de Müller, porque son fracturas de cuello, ¿no? Pero sí hay un dolor al movimiento de la articulación. Entonces, cuando ustedes tengan ciertas dudas, lo primero que tienen que evaluar radiográficamente es su ángulo cérvico-diaficiario, ¿no? El ángulo cérvico-diaficiario es el ángulo que va del cuello y la intersección con la diáfisis. Tienen un transportador y pueden medir unos 130, 135 grados, pero cuando ustedes observen una radiografía y no encuentren esos 130 o 135 grados de valgo, encuentren a 90 grados, ¿no? Si ustedes miden con un goniómetro, pues entonces ahí con el antecedente, la clínica y la radiografía, pueden hacer el diagnóstico de una fractura de cadera. Esto del ángulo cérvico-diaficiario les explico porque para que se familiaricen a cómo debe evaluarse una radiografía de pelvis, una radiografía de fémur proximal, ¿no? Cuando ustedes ya, conforme va pasando su actividad, su acto médico, año tras año, si puedan observar radiografías de pelvis y ustedes pueden distinguir una cadera normal de una cadera patológica, pero uno de los parámetros que se les aconseja es evaluar el ángulo cérvico-diaficiario para que ustedes puedan notar la diferencia. Una fractura de cadera, lo más frecuente
es en un 90% es que la cadera se vaya al varo, ¿no? Muy pocas caderas se encuentran en valgos, impactada en valgo, en el cual nos puede hacer dudar si tiene o no tiene la fractura, pero cuando existe esta duda, nosotros de nuevo le indicamos una radiografía de pelvis en rotación interna del miembro inferior en 15 grados o una rotación externa del miembro inferior en 15 grados y se puede observar los signos radiográficos de una fractura. Doctor, disculpe, esa que dice que está en posición varo es indiferentemente si es A, B o C, ¿no? Doctor, no te escucho. Usted dijo que el 90% se ve con los pies en varo, pero No, eso la es, cadera en radiográficamente. pero eso es indiferentemente de si es A, B o C, ¿no? No, todas las que son A. Ok, doctor. Todas las que son A, todas las que son del macizo trocantérico. Todas las que son del macizo trocantérico, las tipo A1, tipo A2 y tipo A3, la mayoría se te van al varo y radiográficamente vas a ver una alteración del ángulo cérvico diaficiario y todas esas fracturas tú al miembro inferior lo vas a encontrar comparado con el contralateral, un acortamiento del miembro inferior en rotación externa y en abducción de la cadera. Y esa forma de la posición del miembro inferior es por las inserciones musculares, como el psoas ilíaco se inserta a nivel del trocánter menor y va a haber un desprendimiento, vas a encontrar la cadera en flexión. Y como también existe una lesión a nivel de los del trocánter mayor, donde se insertan los rotadores, vas a encontrar la rotación externa de la cadera, ¿no? Entonces, esa tracción, esas fuerzas mecánicas que hacen los músculos sobre el hueso, te va a poner la posición típica de una fractura de cadera. A diferencia de las fracturas tipo B, que son de cuello y que eh, muchas veces nos ha llegado que estos pacientes han sido evaluados en el primer nivel, se han caído y bueno, les han tomado una radiografía en el primer nivel y consideran que no hay ningún tipo de fractura. Entonces nos llega a nosotros al servicio de emergencia que el paciente persiste con el dolor, pues camina y le duele y después de varias semanas ya antes caminaba y después ya se encuentra postrado, se encuentra en una silla de ruedas. Entonces tú le tomas una radiografía y si encuentras la fractura de cuello de fémur, que en su inicio no fue diagnosticada. ¿Siempre va a ser así con las fracturas tipo B? Al inicio no pueden ser diagnosticadas. No, para nosotros no, para los traumatólogos no. Lo que te digo es que a nosotros nos llegan pacientes con fractura de cuello de fémur de clasificación tipo B que han sido tratadas en el primer nivel de atención como una contusión de cadera. No fueron diagnosticados en el primer nivel de atención, pero otros pacientes que llegan a la emergencia en su primer día o en su momento del traumatismo, sí, nosotros sí hacemos el diagnóstico de una fractura de cuello. Ok, doctor, gracias. Bueno, el tratamiento es el que nosotros utilizamos eh, con mayor frecuencia, que es el DHS, ¿no? Que es el tornillo dinámico de cadera. Eh, Y lo que nosotros buscamos en este tipo de fractura es restaurar la corteza posteromedial. Todo el contrafuerte del trocánter menor que ustedes observan ahí, es lo que nosotros buscamos como criterio de estabilidad postquirúrgica, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos a diario.
Eh, actualmente, actualmente nosotros estamos o hemos adquirido en nuestro hospital el TFNA, que es el clavo bloqueado de fémur avanzado, ¿no? Que es otra técnica quirúrgica y que van bien con con la clasificación o las fracturas de cadera tipo A2 y tipo A3, ¿no? Porque el DHS no nos da el soporte o la estabilidad, ¿no? La estabilidad que nosotros queremos, ¿no? Y entonces actualmente estamos virando o hemos migrado a otra tecnología, ¿no? Y bueno, y eso es lo que actualmente se está haciendo a nivel mundial. ¿Cuáles son las indicaciones que nosotros hacemos perioperatoria? Pues nosotros utilizamos nuestros antibióticos, la cefalosporina de primera generación para gram positivos, los indicamos dentro de las primeras 24 horas antes de la cirugía para evitar la infección. Y el otro eh, tratamiento que nosotros tenemos en cuenta son la profilaxis antitrombótica, ¿no? Para evitar un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda. Lo que más tememos nosotros es que existe un trombo, ¿no? Y que pueda ir directo a la parte pulmonar, ¿no? Y que pueda producirse un tromboembolismo en esta zona. Y después de una cirugía de fractura de cadera por la manipulación, por la tracción que nosotros hacemos, existe un pico o dos picos de incidencia mayor. En los primeros 7 días y en los 21 días. Esos son los dos picos en el cual nosotros tenemos que tener cuidado en un paciente postoperado de fractura de cadera. Por eso nosotros indicamos una profilaxis antitrombótica. Y también cuando están en el hospital y hay un tiempo prolongado, de estancia prolongada, pues utilizamos la enoxaparina, ¿no? Y bueno, el suplemento nutricional, pues muchos de estos pacientes son desnutridos, no tienen una desnutrición crónica, pero ya esa evaluación lo hace el geriatra. Y en el manejo del dolor, eh, evitamos el uso de narcóticos. Hay una patología que se conoce como un delirium postoperatorio, que es un trastorno del sensorio. El paciente antes de la cirugía está tranquilo, te puede hablar o te puede reconocer, pero después, durante las primeras 24 horas del postquirúrgico, pues hay una inestabilidad neurológica, ¿no? Hay una complicación de estos pacientes que se puede producir durante las primeras 24 horas, las primeras semanas o los siguientes meses de un paciente postquirúrgico. ¿Y quiénes son estos pacientes? Los que tienen un factor de riesgo, ¿no? Tienen ya una alteración, tienen una demencia, un Alzheimer, que pueda ocasionar el incremento o se exacerba ese episodio, esa comorbilidad neurológica. Lo que nosotros tenemos y evaluamos a diario son las úlceras de presión. El tiempo que nosotros tenemos a nuestros pacientes en nuestro sistema público, pues es lo que tratamos de evitar, las escaras a nivel del talón, a nivel del sacro. Por eso las enfermeras que ya también tienen la especialidad en hospitalización en la parte del área de traumatología, saben cómo con esa fractura tratar de
de movilizar al paciente para para evitar este riesgo, ¿no? Pero una vez que nosotros operamos al paciente, lo tratamos de sentar y de acuerdo al implante y si hay una buena estabilidad, los hacemos caminar, ¿no? Y también en relación al, al estado del paciente, ¿no? Como le digo, hay pacientes deambulantes, socialmente estables, que rápido se recuperan. Tú lo operas y al mes el paciente está caminando. Pero hay otros pacientitos de más edad eh, que no son deambulantes, que ya están en su silla de ruedas o que están en la atención del entorno familiar, pues estos pacientes a veces no llegan a caminar por sí solos, pero el hecho de sentarlos, saciarlos, disminuye las comorbilidades que pueda tener el paciente después de una cirugía, ¿no? O si no le haces una cirugía de fractura de cadera, pues también las complicaciones que pueda tener. Y lo otro es ya con el geriatra la evaluación de la osteoporosis, ¿no? Todo paciente con fractura, pues se indica ya el tratamiento con su fijador de calcio. Pero también en estos pacientes hay que tener cuidado porque de acuerdo al fijador de calcio, el tiempo prolongado que puedas utilizar, podemos tener una fractura patológica, no por el fijador de calcio, y son fracturas transversas, ¿no? Existe una mayor rigidez, una menor tolerancia a la fuerza biomecánica si el hueso se fractura. Sí hemos tenido casos de fracturas patológicas después de un tiempo prolongado con el inhibidor, con el fijador de calcio. Este es un dato muy importante. Como le digo, la fractura de cadera para nosotros es una urgencia médica de tratar de resolverla durante las 48 horas, pero aún resolviéndolas durante las primeras 48 horas, se ha demostrado que solamente el 50% de los pacientes pudieron regresar a su casa, ¿no? Y estos pacientes que pudieron regresar a sus casas, la mortalidad, teniendo sus comorbilidades inherentes, pues la frecuencia de mortalidad disminuye. Eh, en comparación con algunos pacientes que que están postrados antes de la fractura de la cadera o que están con un entorno social, que están dependiendo de ese entorno familiar o de ese entorno social, ¿no? Eh, Como le digo, en algunos casos los pacientes ya no vuelven a caminar, pero solo el hecho de ser operado, puedes tú llevarlo en una silla de ruedas, puedes asearlos, eh, evitas que tengan escaras, infecciones pulmonares, infecciones urinarias, ¿no? Y le das una mayor calidad de vida a este paciente. Bueno, los predictores de capacidad de un paciente para que pueda regresar a casa es tener menos de 85 años, lo que les había hablado, caminar de forma independiente, realizar una actividad eh, cotidiana, una actividad diaria normal antes de la cirugía, no siempre estar en un entorno familiar y que camine de forma independiente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre el primer tema de fractura de cadera. Doctor, una pregunta. Sí, dime. Si hay un paciente tal vez que de por sí ya está en silla de ruedas y tal vez no sé, a la hora de bañarlo al paciente que ya es anciano o tal vez durante el aseo se cae de casualidad y se fractura la cadera, eh, iría a, o sea, ¿le harían el tratamiento quirúrgico así
o ya no lo harían porque de por sí ya está en silla de ruedas. Eh, bueno, es tu pregunta y eh, mira, nosotros en traumatología vemos lo que tú estás hablando. Muchos ancianos solamente con asearlo por como tú dices, este paciente ya no camina. A veces hay un movimiento brusco sobre ese hueso osteoporótico que se fractura. Eh, También vemos casos que estos pacientes está con su cuidador y el cuidador se descuida y se cae. Eh, Pacientes que tienen una alteración neurológica como una demencia también. Entonces, sí, a esos pacientes los operamos, pero el riesgo de mortalidad, el riesgo de discapacidad es mucho mayor que otro paciente con fractura de cadera y que es un deambulante, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros le explicamos a la familia, pues, el riesgo de mortalidad en un 20%, o sea, a los 6 meses. Claro, al operarlo, nosotros, ¿qué hacemos? Le aliviamos el dolor porque el paciente está quejumbroso, doloroso, ¿no? Que no lo puedes mover, que tiene úlceras, que tiene escaras, que puede tener una neumonía. Entonces, le damos una mejor calidad de vida a ese paciente, pero sí, eh, el porcentaje de mortalidad teniendo nosotros después de una cirugía que un 20% a los 6 meses existe la probabilidad de que se te muera, sí, es un porcentaje alto, ¿no? Pero alivias ese dolor del paciente anciano con fractura de cadera. Actualmente nuestra población peruana está envejeciendo. La pirámide, o la forma transicional de la edad peruana está cambiando y cada vez con mayor frecuencia encontramos o tenemos en nuestra sala de emergencia fracturas de cadera. Del 100% de fracturas de cadera, el 32 a 35%, perdón, del 100% de todas nuestras fracturas, de nuestro registro de mi hospital, el 30% son fracturas de cadera. El otro porcentaje, en un 15% eh, y en un 18% son las fracturas de húmero proximal y la fractura de radio distal. Y eso se da en un 90% en pacientes geriátricos. Si tú vas sumando 30 más 15, el 60% del paciente geriátrico o tiene una fractura de cadera, o tiene una fractura de húmero proximal, o tiene una fractura de radio distal. Eso es lo que nosotros estamos viendo actualmente. No sé si te contesté tu pregunta. Sí, doctor, gracias. También otra pregunta, en su diapo mencionaba sobre la demencia postquirúrgica El y delirium. Uh-huh. al delirium, ahí está, y mencionaba que para eso, ahí en una partecita de su diapo, para eso se le da el tratamiento al dolor para evitar eso, No, o como, nosotros al utilizar el tratamiento del dolor que es el tramadol lo que más utilizamos, podemos originar esta patología postquirúrgica y sumado al trauma quirúrgico.
Los geriatras en estos pacientes ya dan las indicaciones de su haloperidol intramuscular o en gotas para antes y después del tratamiento de fractura de cadera. Pero ¿en quiénes tú vas a encontrar un delirium postquirúrgico en el paciente anciano que ya tiene un trastorno neurológico? Lo vemos, lo vemos. Ahora, indudablemente debemos descartar cualquier otra patología de trastorno neurológico, ¿no? Si es un paciente hipertenso y por ahí en el postoperatorio incrementó la presión arterial y tiene otros signos neurológicos que nos haga pensar que se está produciendo una enfermedad cerebrovascular, y sea isquémica o hemorrágica, pues ya nosotros haremos las interconsultas con el neurólogo para descartar ese tipo de patología. Pero lo que con frecuencia vemos de esos trastornos neurológicos que puede remitir durante las primeras 24 o 48 horas después del tratamiento del geriatra es el delirium postquirúrgico. Pero si ya este paciente después de 24 o 48 horas no mejora el estado neurológico y se asocia a otros signos clínicos, ¿no? De una lesión parenquimal, pues ya eso lo tiene que ver el neurólogo. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta?